¿Cuáles son los conceptos que yo debo conocer en estadística descriptiva? Los conceptos básicos que yo debo conocer son la población, que es a quienes vamos a estudiar, la muestra, a cuántos vamos a estudiar, la variable, qué vamos a estudiar, y el tipo de variable. Para esto debo saber de que hay dos, tenemos la cualitativa y la cuantitativa. La cuantitativa se va a dividir en discreta o continua. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de población? Población es a quienes vamos a estudiar. En estos tres ejemplos, fíjense que yo los marqué con color, los resalté, como para que ustedes puedan diferenciar entre los tres ejemplos los tipos de población que hay en cada uno. En este caso, dice, en el primer ejemplo dice el profesor de matemáticas está preparando un informe sobre los alumnos de primer año para presentar junto a las planillas de notas. La población son los alumnos de primer año. En el segundo ejemplo dice Martín hizo una encuesta entre sus compañeros de colegio acerca de cuál es el club de fútbol de cada uno de ellos. La población en este caso son los compañeros del colegio. En el tercer ejemplo dice una empresa que tiene 50 trabajadores se propone reestructurar las remuneraciones. Se estudia los años de servicio de los trabajadores. Pero la población, fíjense que es la empresa, o sea, los trabajadores de la empresa. Cuando hablamos de muestra, hablamos de cuántos vamos a estudiar. En los tres casos hay distintos tipos de muestra. Fíjense de que primero aparece un cuadro en el primer ejemplo, ¿sí? No estaba explícito en la filmina anterior, pero en este caso lo puse para que ustedes puedan ver las situaciones que se les van a presentar. En este primer ejemplo hay distintos numeritos, ¿no? Que vienen a ser las notas de los alumnos. Lo que tengo que hacer es contar cuántos numeritos hay, porque cada uno de esos números representa a una persona. En este caso, después en el segundo ejemplo, tengo que contar cuántos clubes son. Cada club viene a representar uno de sus compañeros. Es por eso que debo contar cada uno, porque la muestra va a ser el conteo de cada uno de esos datos. Pero en el tercer ejemplo me dice explícito en la misma consigna que son 50 trabajadores. Probablemente surgirán algunos problemas donde solamente nos aparecen unos diagramas de barras donde yo tengo que saber cuál será la variable, cuál será la población en este caso y cuál sería nuestra muestra. En estos casos lo que yo debo hacer es tener en cuenta que los datos que yo voy a tener para estudiar, en este caso son los números de asignaturas desaprobados, ¿sí? Donde está sobre el eje X. Y sobre el eje Y vendría a ser los alumnos, ¿sí? Que son la cantidad de alumnos que yo voy a tener que tener en cuenta, porque quienes estamos contando son los alumnos. ¿Cómo haría para contarlos? En este caso, el diagrama de barras tiene sobre cada una de las barras un numerito que está asignado a un valor de cantidad de alumnos. Por ejemplo, lo que se está estudiando en este diagrama son los números de asignaturas desaprobadas. O sea, ¿cuántos alumnos tienen ninguna materia desaprobada? ¿Cuántos alumnos tienen una materia desaprobada? ¿Cuántos tienen dos? ¿Cuántos tienen tres? ¿Sí? Y la cantidad de alumnos me lo va a decir sobre la barra que está vertical, o sea, sobre el eje Y. En este caso, el 0, cuántas personas tienen 0 materias desaprobadas, yo sobre la misma barra dice 10. Fíjense que yo llevé una flechita hacia el 10 como para darme cuenta. Puedo hacerlo con una regla también para darme cuenta cuántos datos tengo sobre el 10, ¿sí? Sobre el 0, perdón. En cuanto al 1, fíjense que yo llevé hasta la barra vertical cuántos datos son que tienen una sola materia desaprobada, en este caso tienen 8. Y así sucesivamente con las 11 materias. Lo que hago a continuación es contar cuántos datos tengo en total y sumarlos. Esa será la muestra. En este caso, fíjense que sumé cada uno de los numeritos que están sobre las barras y me dio 39, que viene a ser la muestra que yo necesito. En cuanto a la variable es qué es lo que vamos a estudiar. En los tres casos que tenemos, en el primero son las notas, en el segundo son los clubes de fútbol y en el tercero serían los años de servicio. Fíjense que se los marqué con color como para que tengamos en cuenta qué es lo que vamos a estudiar. Eso entonces sería la variable. En cuanto al tipo de variable, tenemos que tener en cuenta que eran dos. Si era cualitativa, yo tenía que ver si eran atributos o cualidades.
Y si era cuantitativa, podían ser, todos se refieren a números, pero pueden ser enteros o con decimales. Si yo la variable que estoy estudiando son números enteros, será discreta, pero si son números con decimales, será continua. En cuanto al tipo de variable, yo tengo que al tipo de variable definirlo acorde a la variable que yo tenga. En el ejemplo número 1 eran las notas, en el ejemplo número 2 el club de fútbol y en el ejemplo número 3 los años de servicio. Si observamos bien, las notas que están en el ejemplo número 1 son números. El club de fútbol, cuando se refiere al club de fútbol, es el nombre del club, por lo tanto es un atributo. Y en cuanto a los años de servicio, también estamos hablando de números. Como son números enteros en el primer ejemplo, la variable es cuantitativa discreta. Como en el segundo ejemplo estamos hablando del nombre del club, que es un atributo, es una variable cualitativa. Y en el tercer ejemplo, como son números enteros, estamos hablando de años, no años con meses y días, ¿sí? No estamos refiriéndonos a los 360 días, sino estamos hablando de años enteros, estamos hablando de números enteros, por lo tanto es una variable cuantitativa discreta también.